Hemos acordado convocar hoy este pleno para proceder a la toma de posesión del excelentísimo señor don Luis María Cazorla Prieto como consejero nato de Estado. El señor secretario general va a dar lectura del texto de su nombramiento. Por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Con fecha 12 de mayo de 2025, don Luis María Cazorla Prieto fue elegido presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España por el Pleno de Académicos de Número, lo que fue comunicado por el académico secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación a este Consejo de Estado con fecha 13 de mayo de 2025. Procede el juramento o promesa y toma de posesión del nuevo consejero nato de Estado. Muchas gracias, señor secretario general. Y ahora voy a pedir a la consejera presidenta de la sección tercera, doña Paz Sáez de Santamaría, y al consejero nato, don Benigno Pendas García, que se sirvan a acompañar a don Luis María Cazorla Prieto hasta el salón de sesiones. Prometo haberme fiel y lealmente en el desempeño de mi cargo de consejero de Estado, lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución española con arreglo a la que consultaré en los negocios que me fueren encomendados. Señor consejero, sírvase tomar posesión del asiento que le corresponde en señal de autoridad. Señor consejero, tiene ahora la palabra. Excelentísima señora presidenta del Consejo de Estado, excelentísimo señor presidente del Tribunal Constitucional, excelentísimos consejeros, excelentísimas consejeras, letrados, letradas. Lo reconozco paladinamente. La emoción se enseñorea de mí en este momento y es apreciable su presencia absorbente en el pálpito de mis palabras. Aún así, no creo en la afirmación atribuida a Goethe de que no es prudente tener confianza en las palabras pronunciadas en momentos de emoción. Pues les aseguro que mis palabras brotan ahora del pliegue más sincero de mi ser y son merecedoras de confianza y crédito.
Pero no teman, aunque estoy en manos de la emoción, rendiré culto a una regla de oro en mis intervenciones, sobre todo orales. Rendiré culto a la brevedad porque, como se ha escrito en un reciente ensayo, lo breve no es pequeño, es intenso. Lo breve no es simple, es complejo. Lo breve no es efímero, es memorable. No es fácil espigar 3 palabras, simplemente 3, del tesoro que ahorma nuestros pensamientos y se desliza por nuestros labios. No es fácil hacerlo en nuestro maravilloso idioma. Amor, gracias y perdón son para mí las palabras escogidas. De las 3 retengo hoy gracias, porque, como señaló Séneca, nada es más bello que la gratitud. La referencia en el día de hoy a la familia debe ser escueta, pero no me resisto a dejar brevísima constancia de ella. Gracias a mi familia pasada y presente, formada por 3 y quizá 4 generaciones de juristas. Familia encabezada hoy por Carmen, mi mujer, que no es jurista, es psicóloga, sin ella lo que haya podido hacer en el mundo del derecho no podría haberlo hecho. Me centro, pues, en los agradecimientos relacionados con el mundo de lo jurídico. Gracias a los que contribuyeron a dar mis primeros pasos en la permanente formación a la que debe atenerse el jurista. Me limito a mencionar a uno por el culto anunciado a la brevedad y por su relación con el Consejo de Estado. Recuerdo agradecido a Manuel Alonso Olea, a quien debo, entre otras muchas cosas, la publicación de mi artículo jurídico. Gracias infinitas a mi inolvidable maestro, don Fernando Sáenz de Bujanda, que me enseñó tanto que vi en él el espejo de lo que quería ser y de lo que no quería ser en la vida. Sinceras gracias a 2 personas muy ligadas a esta institución y que guiaron mis primeros pasos en el Congreso de los Diputados, órgano constitucional al que, en la condición trascendental para mí, de letrado de las Cortes Generales, he dedicado más de 45 años de servicios entusiastas e ininterrumpidos. Me refiero por delante a Landelino Davilla y después a Francisco Rubio Llorente. Quiero hacer patente mi enorme agradecimiento a Jaime García Lloveros y más aún a Gregorio Peces Barba, que siendo yo muy joven me atribuyeron en el Ministerio de Hacienda y sobre todo en el Congreso de los Diputados altas responsabilidades institucionales para cuyo desempeño depositaron en mí plena confianza, lo que me permitió vivir experiencias únicas y enormemente enriquecedoras. También quiero recordar con especial agradecimiento primero a Aurelio Menéndez y después a Manuel Olivencia y Rafael Calvo, que me propusieron hace 15 años para acceder a la medalla número 14 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, palanca a la que a la postre me ha impulsado para llegar a esta docta casa. Medalla de la que curiosamente fue también titular quien fuera presidente del Consejo de Estado, José Ibáñez Martín, como se puede observar en el correspondiente retrato que luce a pocos metros de aquí. Una vertiente muy importante de mis agradecimientos está consagrada a mis queridos compañeros y todos amigos de los que he recibido tan solo hace unos días el voto unánime para ocupar la presidencia de la Real Academia que me otorga la condición de consejero de Estado nato. Quiero encarnar este agradecimiento en 2 de ellos. En Manuel Pizarro, mi entrañable amigo desde que aún no terminada la carrera de Derecho, nos conocimos en una academia de preparación de abogados del Estado, anhelando ambos llegar a serlo, y con quien durante su cuajada presidencia de la Real Academia de Jurisprudencia he colaborado con entusiasmo durante más de 6 años. También quiero encarnar el agradecimiento en José Antonio Escudero, personificador de la máxima autoridad en mi casa de procedencia, de quien he aprendido mucho cómo ser y estar como titular de una medalla de la Real Academia a la que pertenezco con tanta satisfacción y honor. Gracias al consejero de Estado Benigno Pendás, entrañable amigo y compañero en tareas parlamentarias, académicas e intelectuales, y a la consejera de Estado Paz Andrés, compañera de cátedra y amiga no menos querida y respetada. Y les agradezco el honor que me acaban de dispensar introduciéndome en esta tan noble y centenaria institución próxima a celebrar sus 500 años, y está escrito con exclamación, de servicios al Estado.
Confesaba hace unos minutos que amor, gracia y perdón son las tres palabras que quintaesenciaría yo del rico caudal de nuestra sin par lengua materna. Les adelantaba que me centraría exclusivamente en gracias, pero vuelvo atrás, matizo y me refiero sucintamente al perdón en su manifestación menos intensa de la disculpa. No tengo empacho en pedir disculpas de antemano si en ciertos momentos no lograra estar a la altura de lo que exige esta tan preeminente institución. Lo hago en primer término a los consejeros en sus distintas condiciones que ahora personifico en Miguel Herrero de Miñón, a quien proclamo admiración intelectual y con quien tuve la suerte de compartir muchas horas en la carrera de San Jerónimo en unos años a los que tanto España debe. En segundo lugar, lo hago también a los miembros del muy prestigioso cuerpo de letrados del Consejo de Estado, me iba a salir de Cortes, como se ve la inercia, del Consejo de Estado, reafirmo, que personifico ahora en Jaime Aguilar y Leopoldo Calvo Sotelo, pertenecientes ambos a la primera hornada de alumnos míos en la venerable Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. No quiero concluir esta primera parte, que ya está acabando de mis palabras, sin poner de manifiesto la satisfacción que siento al producirse mi incorporación al Consejo de Estado bajo la presidencia de Carmen Calvo, con quien he compartido preocupaciones científicas propias de nuestra condición de profesores universitarios, momentos parlamentarios y terceras personas a las que nos unen sólidos lazos personales. Paso, pues, a la segunda parte de mi intervención, la de más enjundia jurídica, la de más sustancia jurídica. Señala Thomas Moore, el poeta romántico inglés por excelencia, que para que la dicha sea completa siempre se necesita un poco de ilusión. No poca, sino mucha es la ilusión con la que entro en el Consejo de Estado. Ilusión que irriga e impulsa las ideas fundamentales que conforman los cimientos de mi forma de entender el derecho y la situación que le aqueja en los tiempos que nos ha tocado vivir. Animado por estas ideas, aspiro a aportar algo en las tareas que se me asignen. Llego al Consejo de Estado con una honda preocupación. El rampante desprecio al derecho que va tomando cuerpo en ciertos sectores de nuestra sociedad y de nuestro Estado. Repaso a continuación varias de las desacertadas opiniones en las que se asienta este lamentable fenómeno e injerto mi opinión sobre ellas. Los juristas tienden a ser conservadores y reacios al cambio, cuando lo que verdaderamente repugna a la mentalidad jurídica no es el progreso, sino el caos y el desorden, sobre todo en la forma de conseguir objetivos por innovadores que sean. El derecho, opinan algunos, es siempre un obstáculo, un impedimento en el camino para el logro de metas políticas avanzadas, por lo que es preciso relegar o reducir a su mínima expresión las exigencias de carácter jurídico, cuando, por el contrario, el respeto al derecho es la mejor garantía del buen fin de lo que se pretenda, con independencia de la naturaleza de esto. Se postula en ciertos ambientes que no es fundamental tener en cuenta ni hay que exagerar las previsibles e incluso anunciados efectos negativos de una defectuosa elaboración o ejecución de la norma jurídica, cuando, opuestamente, tal proceder ha creado en estas fechas situaciones radicalmente opuestas a lo querido. El derecho, se añade por otros, no es más que un andamiaje o una apariencia formal que ni alberga valores ni es instrumento eficaz para su logro, cuando esto está hoy muy superado por el entendimiento principial y axiológico que impone la Constitución de 1978. Por fin, frente a la voluntad política democráticamente expresada que no tiene límites, defienden algunos que el derecho entraña indeseables cortapisas, cuando muy opuestamente es el cauce para conseguir avances socioeconómicos perdurables. Como fruto de todo esto y de otros factores en los que no me puedo adentrar, las olas del desprecio al derecho van llegando a la playa de la seguridad jurídica con consecuencias deplorables y lo hacen impulsadas por la marejada del populismo en su vertiente jurídica. Como escribe en este sentido el académico Darío Villanueva, cunde el auge de opciones populistas basadas en pulsiones emotivas y en pasiones difícilmente controladas. En suma, y en congruencia con estas opiniones personales esbozadas en contraposición a la insania del desprecio al derecho, proclamo ante tan selecta audiencia
a la que me dirijo hoy, mi creencia en el respeto al derecho como el más adecuado e imprescindible instrumento para la resolución pacífica y razonable de los conflictos de la vida pública y privada. Comprenderán que, animado por tan poderoso soplo vital, no quepa dentro de mí y se derrame a través de todos los poros de mi piel la satisfacción y el honor al tomar asiento en el Consejo de Estado. Se me ofrece por este camino la posibilidad única de ponerme, una vez más en mi prolongada trayectoria profesional, al servicio de la creencia capital para mí que acabo de exponer y hacerlo en uno de los baluartes del derecho más caracterizados de nuestro Estado de Derecho, en esta admirable corporación que ya es mi casa, en esta corporación donde reina la excelencia jurídica. Algo más valioso aún cuando hoy, como escribe Antonio Muñoz Molina, todo lo más noble parece estar sujeto a la degradación y a la parodia. Y como pone Franz Kafka en boca de Joseph Kafka, la mentira se convierte en lo que ha de ordenar el mundo. Ahora bien, el entendimiento del derecho en el que tanto comulgo no es estático, es evolutivo, cercano a las transformaciones sociales y a los atemperamientos políticos, atento a la realidad social entendida en sentido amplio sobre la que reposa la norma jurídica ya existente o en camino de serlo. Un entendimiento basado en que, como escribió Søren Kierkegaard, detrás del mundo en el que vivimos, añado yo, el del derecho y sus categorías, allá al fondo hay otro mundo, añado yo, el de la realidad social y política, que mantiene con él una relación similar a la que mantienen en el teatro la escena real y la que a veces vemos detrás de ella. Permítame una última reflexión antes de pasar a la muy escueta parte tercera y final de mi intervención. Creo en la Constitución de 1978, pero no en su entendimiento pétreo. Creo en el formidable potencial de los principios constitucionales, pero no en una Constitución chicle, permítame esta expresión tan inapropiada en este momento y en este lugar. Bueno, pues ya he pedido las disculpas, continúo. La naturaleza evolutiva a la que me refiero puede hasta que tope con lo que el ponente constitucional Miguel Herrero de Miñón llama Constitución principal o núcleo sustancial que no es posible alterar sin desfigurarla sustancialmente hasta hacerla formalmente la misma y materialmente otra. Como desde otro punto de vista señala Éric Vuillard en su inclasificable libro El orden del día, el derecho constitucional existe y no es para las termitas o los ratoncillos, es para los cancilleres, para los auténticos hombres de Estado, porque una norma constitucional cierra el camino tan poderosamente como un tronco de árbol o un cordón policial, o matizo yo, debería cerrarlo. Entro ya en la tercera parte y concluyo en 2 minutos, señora presidenta. Encaro la muy breve tercera parte de mis palabras y termino ya, como decía, señora presidenta, porque me temo que esté vulnerando la regla de oro de la brevedad y oigo dentro de mi interior el grito desgarrado de mi otro yo reclamándome que concluya, que ya he abusado bastante de la paciencia de todos ustedes. Sí, termino y lo hago poniendo mi ilusión, mi trayectoria profesional e intelectual y mis conocimientos enriquecidos, sin duda, por el silencio respetuoso y reflexivo con el que escucharé a mis compañeros y a los letrados que nos ilustren, poniendo todo esto con imparcialidad y sentido institucional, subrayo esto con toda intención, al servicio incondicional del Consejo de Estado, como pieza fundamental del Estado de Derecho en el que tanto creo y defiendo. Ahora sí, señora presidenta, ahora sí he terminado y lo hago devolviéndole la palabra cuyo uso tanto me ha honrado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero, por sus palabras. Me van a permitir que en nombre del Pleno del Consejo de Estado lo primero que haga sea saludar a quienes hoy nos visitan porque acompañan al consejero, a su familia, a sus amigos
y de manera muy principal entre ellos al presidente del Tribunal Constitucional, siempre bienvenido en este órgano constitucional también. Enhorabuena, consejero. Te recibimos con la misma emoción con la que tú llegas, con la ilusión cierta de lo mucho que nos vas a aportar. Tu nombre es un nombre en el mundo jurídico. No necesitamos desgranar en esta casa justamente tu currículum. Llegas pertrechado de prestigio, de conocimientos, lo que conviene siempre a nuestros debates, a nuestra función constitucional, incluidas tus novelas, lo que también significa en estos tiempos tan parcos de riqueza, de expresión y de lenguaje. Eres muy bienvenido. Me van a permitir unas brevísimas palabras para acompañar justamente la llegada del nuevo consejero nato. Y son breves y contradictorias, lo aviso de antemano, porque realmente lo que yo pienso, que por razones de oportunidad, inteligencia y casi de brillantez, tendríamos que callarnos todos un poco. Yo la primera, y sin embargo voy a hablar. Digo esto como decía el propio Pío Baroja, en un momento donde hay tantas voces aquí y en cualquier lugar del mundo, muchas de ellas sin sentido, fatuas, pero con gran ruido, se nos acaba escapando lo que desde el punto de vista de la jerarquía y de la axiología es importante. Y con mucha frecuencia lo que es quinto lo comentamos y lo adornamos como primero. Para nosotros, para el Consejo de Estado, forma parte de nuestro hacer, pero también de la actitud, conocer las emociones, pero como decía el consejero, anteponer las razones que las vehiculan. Esa es la gran función con la que el derecho ha hecho posible a lo largo de la historia de la humanidad nada más y nada menos que hacer posible la idea de la democracia. La democracia no es posible sin el derecho y ha sido la gran contribución artesanal de tantos y tantos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad han puesto su conocimiento, su inteligencia, su voluntad a que esto sea posible. Para el Consejo de Estado el protagonismo es el mismo, con sus casi 500 años de historia, de servicio al Estado, de auxilio continuo a la propia historia de España. Hay un solo día que se rompe ese protagonismo del órgano, del Consejo, en su existencia. Es el día que recibimos a alguien. Ese protagonismo hoy se comparte con la llegada del nuevo consejero. En estos momentos, el Consejo de Estado cumple no solamente la función que el artículo 107 de la Constitución le atribuye, sino algo más que está entroncado con la propia historia. La tranquilidad, el sosiego, la reflexión, en un mundo excesivamente complejo, a veces confuso y prolijo de voces, como decía hace solo unas cuantas frases. En realidad todo se resume en algo muy importante, contrastado, con dolor y con alegría en la propia historia de la humanidad. La palabra y la paz, o la paz y la palabra, cuando la pedía el poeta. Simplemente. La paz que implica a todos los contendientes en esa batalla, a todos en sus diferencias. Al otro, diferente de ti, pero que te construye. Y la palabra como único camino de encontrarte con ellos. Esa es la idea democrática, que a este país le ha costado mucho esfuerzo alcanzar y que en el año 28 coronaremos con 50 brillantes años de historia. Y a eso nos debemos continuamente en esta casa. A eso nos deberíamos dedicar todos o casi todos. Ayer compartía con alguien que presidió nuestro Tribunal Constitucional también, estimado Cándido, que tengo a veces la certeza de que los valientes somos los moderados, los que incluimos a los otros, los que entendemos la realidad en toda
su esplenitud y en toda su complejidad. Y los cobardes, los radicales en todos y en cada uno de los extremos posibles, porque ellos impiden la paz e impiden la palabra. Esta casa es de la palabra que debate y la palabra que escribe y la palabra que se emite en sus dictámenes. Tengo también a veces la sensación que nombramos en vano nuestra Constitución continuamente para muchos que ni siquiera la han rozado. Y que esto ocurra en el común de la vida ciudadana es entendible. Se ha abierto paso el sentimiento constitucional del que nos habló el profesor Lucas Verdú hace ya tantos años, pero no es entendible para quienes tienen la obligación de conocerla, fundamentalmente como operadores jurídicos, y conocer sus pocas reglas de oro, que se pueden denominar técnicamente de otra manera, pero que son reglas muy sencillas. La soberanía le corresponde al pueblo español del que emanan todos sus poderes. La voluntad se conforma con mayorías y minorías absolutamente respetables hasta el final. El derecho, en su forma razonada, conforma la vertiente en la que todos podemos encontrarnos, aunque solo sea en parte alicuota, como decía Bobbio. Si esto lo cumplimos, si esto lo ponemos en el frontispicio de nuestra vida, de nuestra actitud, de nuestro trabajo en esta casa, sí, obligatoriamente y gustosamente, encontramos que la palabra sea el camino y que la paz sea el único espacio posible. A eso estamos convocados en un momento de ruido intenso, de alteración de lo que es importante por lo que no lo es, y para eso estamos todos nosotros aquí convocados, con formaciones distintas, con planteamientos diferentes, también con ideas diversas, pero todos convocados a seguir sirviendo a nuestro país y a seguir honrando la memoria extraordinaria y el prestigio que tiene el Consejo de Estado. A eso, consejero, te incorporas. Sé que te incorporas lleno de entusiasmo, me lo has dicho y ahora lo has dejado claro en tus palabras. De esa manera, aunque nos acompañen casi 500 años y muchos, algunos de nosotros, a esa juventud en el entusiasmo y en la energía de lo que tenemos que seguir haciendo por España, también te incorporas. Enhorabuena. Sin más asuntos que tratar, para quienes formamos parte del Pleno, levantamos la sesión. Gracias.